En la historia de Latinoamérica, las mujeres fueron desplazadas del ámbito cultural, reduciendo su participación activa al confinamiento del hogar. Sin embargo, hubo mujeres que levantaron su voz de protesta para hacer y mejorar lo que los varones hacían a nivel intelectual. Hola amigo estudiante, hoy hablaremos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz nació en México en 1648 y murió de una peste en 1695. Ella vivió en el contexto del sistema colonial llamado Nueva España, sometido por virreyes, a lo que estuvo en contra, usando como medio de libertad a la literatura, luchando además por su posición de mujer desde la iglesia. Su verdadero nombre fue Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, hija de padres hacendados, y por su labor intelectual, además de romper los moldes machistas basados en la literatura, se le conoce como la 10ª musa, la Fénix de México o la monja mexicana. En su niñez vivió en la finca de su abuelo, y es ahí donde aprendió a leer y escribir a la edad de 3 años, ya que su hermana mayor le daba lecciones escondidas de su madre. Sor Juana Inés inició el gusto por la lectura porque descubrió la biblioteca de su abuelo. Por eso leyó a los grecolatinos e incluso teología. Fue tanta su afición por aprender que quiso ir a la universidad vestida de hombre, ya que los varones sí tenían ese privilegio, pero no la dejaron. Le sugirieron que entre al monasterio, o sea, a la vida religiosa, pero no por la devoción a Dios, sino con el afán de leer y aprender, además de no tener la intención de casarse. Su forma de aprender autodidacta y su sabiduría a corta edad le permitió trabajar como consejera en la corte del virrey Antonio de Toledo, y su principal mecena fue la virreina Leonor de Carreto. Debido a la presencia de España en México, fue influenciada culturalmente hablando por el siglo de oro español, en especial del barroco, un movimiento cultural que surgió después del Renacimiento en el siglo XVII, pues leyó el culteranismo de Luis de Góngora, a quien admiró como escritor, además del conceptismo de Francisco de Quevedo, que se evidenció en su escritura como el uso de las alusiones mitológicas, además de las figuras literarias como la metáfora, hipérbaton, hipérbole y el estilo complejo y recargado como rasgos del barroco. Estar dentro del círculo virreinal significó estar rodeada de teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores, humanistas, letrados de la Universidad de México, con quienes mantuvo tertulias literarias. Tal acción hizo que desarrollara más su intelecto e ingenio, escribiendo sonetos, poemas y elegías, además de ser una autoridad del conocimiento eclesiástico, pues lo último les generó problemas con el predicador Antonio Vieira, quien le dijo a Sor Juana expresamente que se dedique a las letras divinas y que dejara las letras humanas, comportándose como una falsa filósofa. Esto lo escribió en una carta titulada Carta a Sor Filotea. Dicha misiva fue respondida inmediatamente por ella con la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en donde defendió su labor intelectual y los derechos de la mujer, que se vio reflejado en el contenido diciéndole que es un hombre necio que acusa a la mujer sin ver que el hombre es la razón de todo cuanto la culpa. Como bien se sabe, vivir en el convento le dio acceso a la educación, y fue ahí que leyó y coleccionó más de 4.000 libros. Además, fue ahí donde escribió con maestría más de 100 libros influenciados por el barroco. En la última etapa de su vida, antes de morir de peste, Sor Juana Inés escribió su libro de poemas titulado Primero Sueño, publicado en el año de 1692, de género lírico y con un número de 975 versos. Este libro filosófico presenta el proceso del sueño, reflejando una visión astronómica, además de las funciones fisiológicas del ser humano, en donde el alma fracasa al tratar de entender el universo, y aún así recurre al conocimiento humano, pero es limitado a entender la esencia del sueño, que es una metáfora del universo. Finalmente, se despiertan los sentidos y hace desaparecer la oscuridad de la noche, es decir, la complejidad del universo que ha sido borrado por la luz, el entendimiento interno que generan los sentidos. Gracias, amigo estudiante, por escuchar esta sesión. Nos vemos.